¿Qué se puede hacer mientras se espera el título? Es una pregunta que me dejó una seguidora de Instagram que me pareció muy interesante para responder. Así que si estás en esa situación, quédate que vamos a estar hablando de qué puedes hacer mientras esperas el título. Psicólogos en el mundo real. Un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 60 de Psicólogos en el Mundo Real. Hemos llegado al episodio número 60. Estimados oyentes y personas que siguen el podcast, muchísimas gracias por acompañarnos. Y hoy vamos a estar hablando de una pregunta bastante clásica tal vez, pero que me pareció muy interesante para abordar porque me la hizo una seguidora en Instagram. Me había quedado pendiente hace un tiempo que la tenía anotada en las notas para el podcast, para los podcasts que estuvieran por venir, y es ¿qué se puede hacer mientras se espera el título? ¿Qué es lo que podemos hacer en ese momento que es como el valle de la muerte de ciertas carreras donde no hay mucho para hacer, la verdad? Y una de las cosas que había surgido entre sus comentarios de esta seguidora era, bueno, formarnos. Claro, eso definitivamente es una de las primeras cosas que podemos hacer. Así que vamos a hablar puntualmente de 3 cosas que podés hacer, y dentro de esas 3 cosas yo voy a enfatizar algunos consejos, algunas recomendaciones que pudieran llegar a ser útiles, y no vamos a estar hablando de cuáles son los trabajos que podrías estar desarrollando en ese momento, sino 3 consejos puntuales que te van a servir al momento de desarrollarte profesionalmente cuando termines la carrera de una forma un poco más efectiva, digámoslo así. Para los que se están preguntando qué trabajos se pueden hacer mientras estamos esperando el título, bueno, normalmente no podés hacer demasiadas cosas. Está y estuvo hace años y sigue siendo así. Si hay alguno que me falta me avisan, pero podés dedicarte a asistente de recursos humanos, acompañante terapéutico, maestra integradora y no mucho más. Ahí están esas opciones principalmente. Entonces, por eso es muy importante esto de prepararnos para el momento de recibirnos. No tanto qué trabajo vamos a hacer, que esos probablemente no son en los que nos vamos a querer mantener demasiado tiempo, sino que podemos llegar a utilizar para ganar experiencia o para hacer una prueba, pero probablemente no sea donde vamos a poder dedicarnos de manera más plena al ejercicio profesional, porque la verdad que la labor o la incumbencia de un psicólogo no es de una maestra integradora, ni un acompañante terapéutico, ni tampoco de un asistente de recursos humanos, la verdad, ¿no? Tiene incumbencias un poquito mayores de otro grado de complejidad. Bueno, y metiéndonos en esto de qué podemos hacer mientras esperamos el título, los 3 puntos principales, yo les voy a ir indicando cuáles me parecen a mí que pueden ser las mejores formas, las más eficientes de esperar el título, y después que los pasos que siguen sean no tan traumáticos, sino un poquito más fluidos. El primero es elegir una especialidad, algo que no he visto que muchos jóvenes hagan, y es bastante normal que no lo hagan porque se entiende que si uno se está formando, tiene todo un periodo de formación general en la carrera. Siempre decimos que la carrera es un gran genérico que se ve un poquitito de todo y no profundiza bien en nada. Bueno, lo que sucede es que yo lo que les recomiendo que hagan durante la carrera, mientras esperan el título, ya no, que era la pregunta de la compañera, sino durante la carrera, mientras están cursando las materias, es que puedan ver qué cosa les gusta más de lo que están escuchando, de lo que están aprendiendo, qué cosas resuenan más, como para ya ir identificando a qué se quieren dedicar. Si bien es difícil de saber cuando uno se está formando y está en el medio de la carrera, es difícil de saber porque hay muchas cosas que no conoce,
todavía casi que no se conoce a uno mismo. Me pasa muchas veces, me pasó a mí cuando era más joven y también hablando con chicos que me dicen, la verdad que no sé muy bien qué hacer, no sé exactamente qué me gusta, quiero profundizar en esto, quiero averiguar lo otro. Entonces por ahí te tenés que dar un tiempo de conocer algunas teorías o algunas materias más, pero normalmente los chicos que más avanzan, los chicos que avanzan más rápido, que son como un poco más fluido su proceso de desarrollo profesional, son chicos que ya bastante al principio de la carrera sabían a qué dedicarse. No es específicamente mi caso, yo fue un caso que tuve que pasar por varias cosas y justamente por eso lo digo, tuve que pasar por varias teorías, por varios encuentros y desencuentros, por no saber si quería la clínica, es más, por casi elegir dejar la carrera, por un montón de cosas para después acercarme a poder acotar bien lo que yo iba a dedicarme, a lo que yo iba a dedicarme. Pero no es lo que recomiendo. Si yo hubiera podido tener claro antes las cosas, mi desarrollo hubiera sido mucho más fluido, mucho más rápido, no hubiera tenido que esperar tantos años para poder ordenarme y para poder avanzar. Porque normalmente los chicos que avanzan más rápido, vos ves que ya en tercer, cuarto, tal vez cuarto, quinto año de la carrera ya saben que les interesa tal o cual terapia, tal o cual modelo terapéutico, no tienen tantas dudas, no están teniendo demasiadas preguntas sobre si psicoanálisis sí o no, sobre si las terapias basadas en la evidencia sí o no. Saben que, por ejemplo, se quieren dedicar no sé, a las terapias basadas en evidencia, atendiendo trastornos de la conducta alimentaria. Lo tienen súper claro desde el cuarto año. Y bueno, eso es muy importante de saber porque te va a ayudar a perfilar un montón de acciones, de cosas que puedes pensar para tu vida profesional a futuro y mientras estás esperando el título y también una vez que recibís el título. Entonces es como que la especialidad es como si fuera un camino que te ordena, que te dice por dónde ir y al iluminarte una parte del camino te oscurece la otra parte y te permite no desenfocarte, ¿no? Es como, porque hay todo tan interesante en psicología, hay tanto y todo es tan interesante y todo es tan... quiero saber un poco de, no sé, quiero saber un poco de neurociencias y un poco de terapia cognitiva de Beck, pero también quisiera adentrarme en, no sé, algo de neuropsicología y al mismo tiempo quiero saber cómo se administra tal o cual test y me gustaría indagar sobre filosofía en la psicología. Y también es importante saber algo de historia de la psicología y quisiera estudiar de historia y por qué no, bueno, entonces si uno no tiene ese foco que te brinda la especialidad, que es, a veces te cierra demasiado, que no quiere decir que vos después no te vas a ir abriendo, pero lo mejor que puedes hacer al principio es cerrarte a un ambiente. Entonces, la otra vez veía a los chicos que se hizo el congreso hace poquito de ciencia conductual, contextual acá en Argentina. Bueno, todos esos chicos, los chicos jovencitos que fueron, que les interesan las terapias basadas en evidencia, ya saben que les gusta ACT, que les gusta la ciencia conductual contextual, ya están en esa movida. Obviamente que después vas a querer ampliarte, pero tener una especialidad definida es lo mejor que te puede pasar mientras esperas el título. Porque ¿cuál sería lo opuesto? Que vos estés esperando el título con un montón de ansiedad, con un montón de caminos abiertos, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, no sé si hacer un curso de esto, no sé si hacer una formación de lo de más allá, no sé si acercarme a tal profesional o a tal otro. Tengo abierto un montón de caminos posibles y bueno, entro como lo que conduce eso, más que pánico, es como una parálisis de la acción, porque normalmente cuando tenemos demasiados focos abiertos, demasiadas cosas a las que podemos hacer foco, no podemos hacer foco en ninguna y nos paralizamos y ahí es donde nos estancamos, que hablábamos episodios anteriores del estancamiento. Uno de los factores del estancamiento, además de la ansiedad, que después vamos a hablar, es la falta de foco, ¿no? Yo lo veo mucho hoy, el tema de no poder hacer foco en algo o directamente aburrirse ya por cosas, por estar, no sé, 1 hora, 2 horas en una actividad.
Ni hablar de decir que uno tiene que pasar por ahí 5 años, 6, desarrollando una especialidad, porque después de elegirla, de elegir el campo en el que me quiero dedicar, bueno, viene todo el proceso de desarrollar esa especialidad. Entonces, ahí es donde viene la pata de la formación, que decía esta colega, que lo había puesto antes, ¿no? Primero la formación era como lo que uno siempre piensa, bueno, hasta que me viene el título, me formo. Sí, obviamente, pero también necesitas definir qué especialidad, porque la especialidad te va a decir en qué formarte. Excepto que no tengas las bases, que yo siempre recomiendo comenzar formaciones que te den la base, ¿no? Entonces vos, por ejemplo, si vos venís de estudiar psicoanálisis en la UBA, como fue mi caso, y querés dedicarte a las terapias basadas en evidencia, bueno, vas a tener que encontrar un espacio de formación que te dé las bases de la terapia basadas en evidencia, porque son totalmente diferentes a las del psicoanálisis. Entonces vas a tener que aprender esas bases. Pero después que tenés las bases de la psicoterapia científica o basada en evidencia, porque ya hay un montón de modelos, vamos a mencionarla directamente así, son un conjunto de prácticas que se basan en investigación y en investigar los procesos de cambio que ocurren en la terapia y ya. Pero una vez que puedas entender estas bases, rápidamente ya te vas a ir formando en cuestiones que hacen a tu especialidad, ¿no? Si son los trastornos de la conducta alimentaria o si estás queriendo trabajar con alguna problemática clínica o tal vez con alguna población, pueden ser niños, adolescentes, puede ser una temática en particular como el duelo, como ciertas crisis vitales. Bueno, tenés que ver en qué querés desarrollarte. Ojo que este es un punto que está muy poco enfatizado o poco desarrollado por los jóvenes. Yo hace poco compartí un formulario para preguntar a personas que si querían dar un taller en Eduquera. Me dijeron algunos sí, me gustaría, y yo les pregunté, bueno, vos principalmente en qué profundizaste de todo y sobre qué darías un taller. Y algunos me ponían, bueno, yo daría un taller sobre esto, y cuando les digo, bueno, vos en qué te estuviste formando o cuáles son los conocimientos que tenés, me ponían un montón de formaciones pequeñas, algunas cosas como muy puntuales de distintas temáticas, ¿no? Como decir, no sé, los niños, el abandono escolar en niños comunitarios de tal población. Después era, no sé, terapia para los trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes. Bueno, después otro era perspectivas de género en investigaciones hechas en la ciudad de Buenos Aires. Después tenían otros cursos que podía ser, bueno, charla presenciada sobre, no sé, Foucault y la perspectiva psicológica dentro de su obra. Como distintas cosas muy variadas entre sí, que obviamente uno no tiene, si uno se va formando en tantas cosas diferentes, si bien son muy interesantes, no está teniendo ese foco de la especialidad. Y lamentablemente el mundo laboral, el mundo profesional funciona por especialidad, por especialistas, por cierta ubicación que se tiene de la persona que forma parte del grupo de profesionales en un sector determinado, ¿no? Este es el especialista en tal cosa, ¿no? Entonces acá en Argentina, por ejemplo, Eduardo Kigan se sabe que es el especialista en terapia cognitiva, por ejemplo, o Héctor Fernández Álvarez en terapia cognitiva integrativa. Bueno, tenemos diferentes referentes que son personas que sencillamente se han especializado y bueno, todas las personas o muchas personas del ambiente los ubican con esa especialidad. Obviamente, en el caso de Eduardo, o bueno, Héctor lamentablemente falleció hace poco, pero si se forman o si trabajan en lo que ellos están desarrollando o estaban desarrollando, lo van a hacer en relación a los que son sus especialidades. Eduardo en terapia cognitiva y Héctor Fernández Álvarez y toda su asociación en lo que es terapia integrativa, y esa es la forma en la que van avanzando, ¿no? Con distintas especialidades. Entonces eso es muy importante. Que después hay algunos que me van a decir o pueden pensar
a mí me gusta más ampliado, no me gusta cerrarme tanto. Bueno, siempre hay tiempo para que vos te puedas ampliar, o una cosa es cómo vos te presentás o cómo conseguís pacientes, que eso es algo que también me preguntaron mucho y veo que hay mucho desconocimiento. Y otra cosa es como lo que vos querés. Vos después podés investigar y leer sobre lo que vos quieras, porque podés tener un perfil más, si se quiere, de alguna forma, como se dice ahora, multipotencial, ¿sí? Yo me puedo identificar con algo de eso porque soy un psicólogo que tiene, sí, un psicólogo un poco particular, un poco raro en algunas cosas, pero eso no quiere decir que no entienda el concepto de especialidad y cómo funciona todo eso, ¿no? O sea, lo mejor que te puede pasar es tener una especialidad definida e ir programando las formaciones. Una vez que vos tenés una base, ir construyendo las formaciones alrededor de tu especialidad. Entonces vas a tener las bases de tu disciplina y luego vas a tener conocimientos específicos en los que vos quieras desarrollarte. Eso es lo más lógico y lo más efectivo que puedes hacer. Entonces, punto uno, elección de la especialidad o poder definirla. Si no tengo muy claro qué, bueno, voy a tener que experimentar, probar y me tardará algunos años más, pero bueno, no hay problema, como me pasó a mí, puedes hacerlo un poco más demorado todo este proceso si no tenés tanta claridad o te gustan muchas cosas o aprendiste muchas cosas variadas, ¿no? Hay chicos, como les decía, que tienen muy claro de entrada y otros tenemos que hacer otro tipo de proceso. Después va a ser la formación. La formación es ineludible en el mundo actual. No lo vas a poder evitar si querés crecer y avanzar, ¿no? Puede ser que obviamente hay cosas que a veces nos cuestan más por tiempo, por recursos, pero lamentablemente es muy notorio la persona que no realiza formaciones de posgrados. No posgrado necesariamente hacer un máster o un posgrado, que también es muy poquito el porcentaje de la población de psicólogos o de profesionales que tienen estudios de posgrado. Ahora no recuerdo las estadísticas, pero sé que es un porcentaje muy menor. Se nota muchísimo la diferencia y se nota muchísimo la diferencia entre la persona que se está actualizando todo el tiempo. Yo siempre le digo a mis alumnos, no hace falta que hagan cursos todos los meses. Con que vos hagas una formación importante por año o dos, o una formación importante y un par de formaciones pequeñas, es suficiente. No tenés que estar formándote todo el tiempo necesariamente, que yo a veces escucho chicos que me dicen estoy haciendo un curso de esto, un curso del otro, un curso del otro, 3 posgrados acá, 4, bueno, es un poco ineficiente de esa forma entendida la formación y me parece que no es necesario. Pero sí vas a tener que formarte. Está ese que hace 3 posgrados juntos con 18 cursos y después está el caso opuesto que es el que nunca se forma. Y pareciera que no se ve la consecuencia, pero después es muy clara. Con los años de desarrollo profesional, vos te encontrás una persona que nunca volvió a tocar nada de la profesión y se nota muchísimo, muchísimo. Y cuando te encontrás con alguien que está actualizado, que año a año va viendo qué es lo que surge en el campo, se va tratando de mantener actualizado, es diferente. Así que la formación para avanzar es algo que no se puede evitar y que si no, como veíamos en episodios anteriores, te lleva al estancamiento. Por último, yo quería mencionar algo que no se menciona muchas veces y que son los obstáculos o dificultades que podemos tener personales los psicólogos. O sea, el otro día estaba viendo, y me refiero a la ansiedad principalmente, y a la evitación. La ansiedad de los psicólogos, la evitación de los psicólogos es desopilante, ridícula, enorme. O sea, tenemos unos niveles de ansiedad y de evitación que son, bueno, para que los observáramos, para que los pudiéramos observar y tratáramos de trabajar en ellos. La otra vez veía que, bueno, en este congreso y en otros, y veo y el modelo este de la terapia basada en procesos y bueno, todas las cosas complejas que hay y vamos a ver cómo las relaciones derivadas del lenguaje, porque somos seres humanos y tenemos lenguaje y aprendimos a derivar relaciones y hacer relaciones arbitrarias. Bueno, todo esto porque estoy muy en la modalidad Congreso Argentino Conductual Contextual.
fenómeno, excelente, buenísimo, súper interesante de la RFT, la teoría del marco relacional, en la que se basa ACT, el contextualismo funcional, el conductismo radical, y qué es un pensamiento y qué no es un pensamiento. Uy, ¿será un pensamiento una conducta? ¿No lo será? ¿Cuál es la definición correcta de conducta? Y estamos en esos conceptos así como fascinados, porque nos gusta todo esto. Ahora, nos pusimos a pensar acerca de nosotros, porque hay cosas muchísimo más simples, por ejemplo, que tenemos miedo de arrancar y que yo me encuentro con gente que me dice, no, hace 10 años que me recibí, pero nunca arranqué porque la verdad es que me da miedo. Y eso no se habla en los congresos. Es como que eso en la facultad tampoco se habla, que yo recuerde, o nunca me lo dijo un profesor. Y no es un caso que escucho, porque si uno dice, bueno, escucho un caso, puede ser que sea una persona que le pasó, pero son casos y casos y casos y me da miedo y me da miedo y no puedo empezar y estoy frenada y estoy frenado y no sé, no sé, y ansiedad y ansiedad y ansiedad y está ahí como la persona trabada, paralizada, tampoco se forma, tampoco logra decidir en qué formarse, no logra decidir dar un paso ni en lo profesional, ni en la formación, ni en nada. Y eso creo que es algo súper importante a trabajar porque probablemente gran parte de los frenos y de los obstáculos que podemos encontrar son principalmente nuestros obstáculos personales. Esto es lo que yo opino, por lo menos. Tal vez no es una posición muy difundida actualmente, porque muchas veces hablamos de los obstáculos exteriores y muchas veces los que tenemos una perspectiva contextual, que yo tengo una perspectiva muy particular también dentro de lo que trabajo, pero se habla del contexto, ¿no? Del contexto, de lo difícil del contexto. Y sí, es verdad, hay muchas dificultades en el contexto, y además, sobre todo, no es tanto el contexto, sino lo personal en el sentido de mi historia de aprendizaje, ¿no? Mi historia relacionándome con el contexto y cómo yo me manejo. Porque la verdad es que muchas cosas en el contexto hay obstáculos, hay problemas, hay dificultades, pero la verdad es que si yo logro tener una conducta, por ejemplo, no evitativa, no estoy diciendo mucho más, no tan evitativa, ¿no? Un poquitito más de apertura a la experiencia, un poquitito más de animarme a hacer cosas, ya eso me cambia todo. Porque normalmente, piénsenlo así, una persona que tiene muchas dificultades o hay muchos obstáculos contextuales de la profesión, que la psicología, no sabemos qué es la psicología y que este país y es todo tan difícil y cómo hacemos para avanzar y en lo económico y a los psicólogos no les pagan mucho y además yo no sé por dónde desarrollarme profesionalmente. Bueno, es verdad todo eso, pero imagínense también si vos tenés una conducta más de apertura a la experiencia, más de probar, más de preguntar, más de probar esto, pruebo lo otro, pruebo lo de más allá, me meto acá, me meto allá y eventualmente vas avanzando a prueba y error, te equivocás acá, después decís, no, acá no era, allá voy al otro lado, y eventualmente le pegás y avanzás. Pero lo que yo veo en muchos colegas, lamentablemente, es el tema de la evitación muy marcada. O sea, yo tengo personas, creo que lo conté en un correo electrónico que mandé creo que la semana pasada sobre la alumna que no había sido nunca mi alumna, que es una persona que me consultaba por Instagram y después nunca se inscribió a la formación, ¿no? Pero eso es por dar un ejemplo. Tengo muchas personas que hace años que conversan conmigo y porque yo la cuenta de Instagram la tengo hace varios años ya. Parece mentira, pero ya son como más de 4 años. Creo que van a ser 5, porque desde 2020 que no estaba la formación, pero estaba ya la cuenta de Instagram, que fue toda la revolución del contenido basado en evidencia en 2020. Y bueno, cuestión es que cuando hablo con esas personas o me preguntan cosas, a veces pasa que pasa un año o dos y me preguntan lo mismo. O están como no sé si la persona se da cuenta exactamente, eso no lo sé, porque muchas veces uno le cuesta romper uno de estos bucles conductuales donde evita y se mantiene en un lugar y es difícil de romper. Yo no sé si a veces nos damos cuenta, a veces no, pero eso es algo a trabajar, más que otra cosa también. O sea, vos elegí tu especialidad, formate, hace todo lo que normalmente hacemos, pero trabajá mucho en vos la parte de ansiedad,
o de evitación que puedas tener, que te va a ayudar mucho a probar cosas. Obviamente te vas a equivocar, pero en eso vas a poder rápidamente, en cuanto te equivocas, lo que pasa es que vos podés cambiar el recorrido y probás otra cosa, te equivocas de nuevo, cambias el recorrido, probás otra cosa, te equivocas, cambias, acertás, después cambias de nuevo, volvés a acertar, cambias y te equivocas, y claro, el que lo ve afuera dice, uy, pero mira todo lo que se equivocó. Claro, pero en 5 meses tuvo 10 errores, 2 aciertos, y en 3 años esa persona ya está trabajando de lo de él, ya está haciendo sus cosas, tiene 30 proyectos o lo que sea. Y la otra persona que no se animó a hacer algún paso está como frenada, está como detenida ahí. O sea, la evitación es un problema muy grave que todos enfrentamos en distintas áreas de nuestra vida, a veces más, menos, pero es un gran problema a trabajar, porque si eso está metido y no vamos a poder avanzar, básicamente. Por más que nos den la herramienta que nos quieran dar, vamos a estar frenados por nosotros. Entonces, una de las cosas que estaría buenísimo para mí entender, por lo menos trabajar en los congresos de psicología, además de esto de que las personas que son autores de tal cosa y de tal cosa y de tal otra, y que vengo a presentar la escala traducida de no sé qué, y que yo vengo a presentar mi trabajo, ok, pero hablemos de cosas reales, ¿no? Por eso el podcast mío se llama Psicólogos en el Mundo Real, no se llama de otra forma, se llama así, y en 2020 nació así, y Eduquera nació así, porque yo pienso así, y es porque realmente, no sé, hay cosas que, ¿para qué me sirve toda una teoría súper elaborada que después no voy a aplicar nunca y que después la persona tiene un problema súper básico que es que, no sé, no puede empezar a dar terapia porque tiene miedo, por ejemplo? O lo mismo también, la otra vez supervisaba a una chica dentro de la comunidad del curso que me decía, no tengo tiempo le daban 30 o 20 minutos por paciente, tenía una condición institucional en la cual estaba ejerciendo, que había 20 o 30 minutos por paciente, no le daba tiempo, los honorarios eran de tal forma, era imposible que el paciente se comprometa con la terapia y demás. Y uno dice, ¿y eso de dónde aplico RFT acá? ¿Dónde aplico las relaciones derivadas o todo lo que vi en DBT? No, a ningún lado. Tenés que arreglar toda la parte institucional donde se brinda esa terapia, porque hay carencias muy, muy fuertes. No se puede, o sea, a mí me parece muy interesante toda la cuestión de los valores que plantea ACT, por ejemplo, pero vos te vas dando cuenta que es para cierto perfil de personas, para ciertas personas que tienen desarrollados ciertas comodidades o situaciones a nivel habitacional, a nivel comunitario. Entonces hay ciertas cosas que los niveles son tan precarios de lo que falta, que hay cosas que creo que no se pueden aplicar porque están pensadas para otros contextos donde hay más desarrollo o las faltas no son tan grandes. Entonces esas cosas está bueno hablarlas, ¿no? Los impedimentos que tenemos de contexto, pero que son muy básicos, no que nos falta un modelo o una definición de conducta, o estamos viendo si RFT sí o no. Es que no tenemos un espacio para trabajar, o no tenemos el tiempo, o la persona no tiene honorarios para venir a consultar. Y no hay forma de aplicar esas herramientas que aprendí más en la teoría, ¿no? Y después, por otro lado, trabajar las cuestiones personales. Ok, yo, por ejemplo, alguien puede decir, yo sé todo de RFT, me leí todos los libros, aprendí un montón sobre DBT, me sé todos los modelos de tercera generación de memoria. Bárbaro, está buenísimo, pero ¿cómo están tus cosas a nivel personal, ¿no? También, esto que se habla mucho en algunos modelos, que es como la persona del terapeuta, porque seguramente muchas de las cosas que vos vas a poder acompañar en esos procesos de cambio que vas a intentar acompañar, tienen mucho que ver con los lugares a donde llegaste vos también en tus procesos personales. Por ahí es más difícil que vos logres acompañar a una persona a un determinado proceso de cambio si vos, por ejemplo, estás lidiando todavía con la evitación. Esto lo vemos mucho en los terapeutas cuando tienen que aplicar exposición, que no es tan común de ver y de aplicar en la clínica. Entonces muchas veces son cuestiones personales las que se ponen en el medio en el tratamiento,
no solamente técnicas, que también, lamentablemente hay carencias de los dos lados. Pero bueno, es una profesión difícil la nuestra, requiere como mucho desarrollo, pero lo ideal es poder empezar, ¿no? Por eso digo que esto de la evitación y, entre comillas, evitar la evitación es fundamental, porque si no es como que no arrancamos nunca, ¿no? Y así es donde aparecen esas personas que se reciben y pasan 10, 20 años y nunca pueden ejercer, y tal vez lo hubieran podido hacer perfectamente. Bueno, muy bien, llegamos hasta aquí. Espero que les haya gustado este episodio número 60 y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Chau, chau.